Hola, pues bienvenidos a este teatro crítico en el que vamos a homenajear el número 200 de la revista digital El Catoblepas, que recientemente acaba de publicarse dicho número. Y para ello pues, contamos con la compañía, según orden de aparición en mi pantalla por lo menos, de Atilana Guerrero. Buenas noches, Atilana. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A Sharon Calderón ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? y Luis Santos del Val, que si no me equivoco, pues se estrena en este formato, que no en otros. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Pues nada, gracias a los tres por el esfuerzo que siempre nos supone cuadrar agendas, horarios y demás, por estar aquí a estas horas. Y nada, pues empezamos haciendo un breve comentario para quienes nos están viendo, un poco que muchos ya conocerán de lo que voy a hablar, pero para quienes se topen con ello de nuevas, pues que sepan que recientemente se ha publicado, como hemos dicho, el número 200 de la revista El Catoblepas, que se inició en el año 2002, que son 200 números y más de 413 autores diferentes, con el récord de Fernando Rodríguez Genovés, que ha estado en 206 números, y le sigue a la zaga a Gustavo Daniel Pereznik con 190 y José Antonio López Calle con 132, de los que están todavía vigentes, en activo, porque Gustavo Bueno Martínez pues, estuvo con 179 colaboraciones, José Ramón San Miguel Evia con 109, José María Lastopreto con 92, Sigfrido Samer Lechichevsky con 59 y así bueno, sucesivamente, y otros tantos. En ese primer número pues estuvieron entre otros dos de nuestros contertulios, que son Atilana y Sharon, y tenemos como incorporación más reciente, podemos decir, a Luis Santos del Val, que tuvo la iniciativa de hacer un lavado de cara de la revista digital del Catoblepas, ¿verdad? Y darle un formato un poquito más actualizado, que también tiene visitas y bueno, nos contará un poco luego más detalladamente los factores de IVA. Simplemente brevemente, por no saturar mucho el comienzo, por daros la palabra, decir que en el año 2002 llegó al despacho de Gustavo Bueno Sánchez Marcos Morán, un gijonés profesor de filosofía que estuvo destinado en las Islas Canarias durante un tiempo, pero creo que ya retornó hace unos años a Asturias, y le planteó a Gustavo Bueno Sánchez el publicar una revista de filosofía. Y por aquel entonces, pues, según palabras de Gustavo Bueno Sánchez, esta iniciativa era recurrente en ciclos de 3 o 4 años en los que una nueva promoción de estudiantes tenían esta iniciativa, invertían unos 5 o 6 meses de tiempo para conseguir los permisos burocráticos de editar una revista, sacaban un primer numerito y al año siguiente la revista ya estaba prácticamente muerta. Entonces esto se iba repitiendo, y cuando llegó Marcos Morán al despacho, pues le planteó a Gustavo Bueno Sánchez el hacer una revista, digamos, con un formato distinto, que no tuviese el mismo recorrido, que consistía en hacer una revista digital, como ha sido el Catoblepas durante estos 20 años, y que no fuese exclusivamente de alumnos, que fuese de alumnos y también de profesores, que hubiese un mitad y mitad de publicaciones, y que no fuesen además publicaciones exclusivas desde coordenadas del materialismo filosófico, sino que también hubiese otras coordenadas, otras perspectivas que permitiesen pues, la tan requerida dialéctica y necesaria, ¿no? de este sistema de pensamiento. Y entonces, pues, a Marcos Morán le pareció bien la propuesta, y ahí arrancó el proyecto. Marcos Morán también participó en ese primer número y creo que en el siguiente, algunos autores que participaron fuertemente en los comienzos, otros se fueron incorporando después. Se le convenció a Gustavo Bueno Martínez de colaborar, y así lo hizo con sus secciones, con los rasguños, etcétera.
Y bueno, y aquí estamos, 200 números después, el doble de los 100 que se cumplieron hace tiempo y a los que también se hizo su debido homenaje en el Centro Riojano de Madrid, ¿verdad? Y para hablar de un poco pues, la aproximación, su experiencia, su vivencia, su recuerdo, su trayectoria en esta revista digital, pues vamos a pasar la palabra a Tilana Guerrero, en primer lugar. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este acto crítico sobre un tema tan importante y también emotivo, ¿no? Para los que estamos aquí seguramente, porque lo primero que puedo decir es que con esta celebración del número 100 que acabas de mencionar, que se celebró en el Centro Riojano de Madrid, que tuve el gusto de presentar, pues se ha podido cumplir, se ha cumplido de hecho el deseo con el que terminó Gustavo Bueno Sánchez, creo recordar su intervención, que era que esperaba que se cumplieran otros 100 más, y así ha sido. Yo cuando lo he visto esta tarde, he visto el programa por cierto, que lo recomiendo, está en Nódulo TV, pues me llama la atención, digo, mira, 100 años más, pues 100 años, perdón, 100 números más, pues aquí están. Y así es, claro, para los que entonces éramos estudiantes o profesores jóvenes que siempre recibíamos el aliento de Gustavo Bueno a la hora de ponernos a escribir, que era algo que nos imponía tanto, ¿no? El basilisco, pues bueno, es que era algo, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que Gustavo Bueno Martínez me dijo, escríbalo, mándalo al basilisco. No puedo, no sé, es muy difícil. Y bueno, de alguna manera el catoblepas significó esa posibilidad de romper ese miedo o ese tabú de escribir desde las coordenadas, como decimos, del materialismo filosófico que parece que imponen un saber, como así es, que el basilisco exigía y que el catoblepas pues suavizaba, ¿no? Entonces esta idea de ser una revista para cualquiera, en el sentido de que no distinguiera profesores de estudiantes, ¿no? Que cualquier colaborador con independencia de su adscripción institucional, fuese de la universidad, fuese profesor de instituto, fuese estudiante, incluso se puede decir de la disciplina que fuese, porque es algo que José Manuel Rodríguez Pardo, en esa celebración que decimos del número 100, decía, es verdad que el subtítulo de la revista es Revista Crítica del Presente, que a mí me ha llamado la atención porque tenía la falsa idea, fíjate, de que era revista de filosofía crítica del presente. No, no, el rótulo de filosofía está fuera, es revista crítica del presente, con lo cual se muestra por los temas que hay pues autores que hablan desde distintas disciplinas, no necesariamente licenciados o estudiantes de filosofía, y como digo, pues supuso el escribir nada menos que en una revista en la que escribía Gustavo Bueno, José María Lasso, ¿no? Y tantos autores junto con gente más joven que se estaba iniciando. Y eso lo que significó para mí, claro, realmente la revista lo que ha significado luego con el tiempo, pues es la posibilidad también, yo creo, por lo menos así yo lo veo y así yo lo practico, ¿no? De recomendar lecturas a gente que se acerca al materialismo filosófico sin necesidad de tenerles que dirigir a libros que igualmente imponen, como puedan ser los ensayos materialistas o qué sé yo, o cualquier otro libro, ¿no? A mí cuando algún estudiante o alguna persona, no tiene por qué ser estudiante, me dice, ¿y cómo me iniciaría yo en la lectura de Gustavo Bueno? Pues le digo, vete al Catoblepas, o sea, cualquier artículo de Gustavo Bueno, da igual, ¿no? Pues, métete en el Catoblepas, claro, eso, gracias a Internet, ahora hay muchas más cosas aparte del Catoblepas, ahora están las teselas, están, claro, las instituciones que se han ido generando en torno al Catoblepas, pues son muchas. No solamente son los encuentros, en aquel momento hablábamos de los encuentros del lugar en Tarrascosa, de los encuentros, pero es que quizás esto lo podamos dejar para una siguiente intervención, ¿no? Pero yo pienso en los encuentros forjados que acaban de tener lugar, pues claro, es que el modo como hay personas que se acercan al materialismo filosófico ya es mucho más amplio y gracias a Internet se ha facilitado. Entonces, estas dos cosas, ¿no? Por lo menos en esta primera intervención querría hacer notar, pues la posibilidad
de que la gente joven escribiera sin ese miedo que podía imponer escribir una revista en la que publica Gustavo Bueno en cada número un artículo, y la posibilidad de acercarse a esta filosofía a través de temas de actualidad, de política, de historia o de ciencia también, pero de una manera no universitaria o no académico en el sentido, diríamos, encorsetado del concepto, para lo cual supongo que saldría también en esta tertulia, ¿no? Ya contamos con esa distinción que hacemos nosotros de la filosofía en el sentido académico platónico, ¿no? No en el sentido académico universitario, que yo creo que es el marchamo del Catoblepas, ¿no? Una revista de filosofía, no para especialistas, no para universitarios, aunque tanto los especialistas como los universitarios, por supuesto, participen en ella. Sin distinción, ¿no? Cualquiera que pueda tener algo que decir sobre temas diversos de crítica del presente. Bueno, esto diría en primer lugar. Muy bien, estupendo. Pues Sara Calderón también nos puede ofrecer una perspectiva interna, ¿no? Quizá también, ¿no? Del Catoblepas, así que lo que guste se va a tener que decir, tuya es la palabra. Bueno, yo voy a empezar diciendo lo mismo que dije la última vez que estuve aquí, que no sé muy bien en calidad de qué vengo, si de vieja gloria o algo así, porque yo tampoco tengo nada interesante que contar con respecto al Catoblepas, porque vivirlo desde dentro de los muros de la fundación entiendo que era algo completamente distinto, era el día a día al que no le prestabas demasiada importancia ni siquiera demasiada atención sobre lo que estabas haciendo, ¿no? Hacías cosas. Pero escuchando a Tilana, sí que, aunque suene un poco pedante, sí que podemos decir que el Catoblepas fue claro, lo puedes decir hoy, evidentemente en ese momento era imposible decirlo, fue un abrir camino. Evidentemente en ese momento no sabíamos la trascendencia que iba a tener el Catoblepas, pero uno de los alicientes que efectivamente tenía era que todos escribíamos allí. Eso era una maravilla, porque tú escribías, como decía Atilana, bueno, te animaba a escribir, te decía, escríbalo. Y tú lo escribías y te lo publicaban en el Catoblepas. Creo que hay que decir, mira, Atilana se ha reído porque sabe que era el tono, de escriba. Sí. Lo que hay que decir es que sigue viva. Ahí está. Con respecto al comentario que ha hecho Alberto al comienzo. Surgen muchas iniciativas, pero poner en marcha algo no es complicado en contra de lo que piensa la gente, lo complicado es mantenerlo, Y que el Catoblepas haya llegado a los 200 números y siga con la intención de seguir publicándose más números del Catoblepas, yo creo que eso es lo verdaderamente reseñable. Aquí se está colando, ya os lo dije, que esto iba a pasar, Bueno, esto le da espontaneidad al asunto. Claro, hombre, el animal divino. Así ya recordamos nuestra filosofía de la religión. Eso, que sigue viva. Y luego con respecto a las polémicas, que fueron muchas y muy interesantes, hay que decir que desde un punto de vista interno, ¿no? Lo que me interpelabas o lo que me interpelaba Alberto, que se vivían, por supuesto, en la revista, lo siento, voy a tener que hacer una maniobra de evasión, pero es que se vivían fuera de la revista. Es decir, una vez que las publicaban, las personas que estábamos inmersas en el entorno del Catoblepas vivíamos esas polémicas muy intensamente. Es decir, al margen de lo que se publicaba y lo que se decía en cada artículo y en cada respuesta a aquel artículo, estas polémicas nos entretenían y mucho. O al menos yo tengo ese recuerdo, no sé si Atilana lo comparte. Hombre, no tenía el gusto de estar como tú en la fundación, pero nos motivaba sí. mucho. Nos motivaba mucho. Claro. Y eso era algo realmente excitante. Muy bien, pues vamos a dar la palabra a Luis Santos del Val, que hace un tiempo breve se incorporó un poco a su manera en la dinámica del Catoblepas, pues dando un lavado de cara, ¿verdad? A la revista, sí, al formato del fue Catoblepas. Una incorporación un poco piratilla, es decir, porque lo hice sin permiso y ni nada, ¿sabes? Me lié la manta a la cabeza, nada. Yo la verdad es que tampoco entiendo muy bien por qué estoy en el programa.
porque llevo muy poco cerca Pues, del entorno del Catolepas, ¿no? pues por eso es. Para dar una visión más desde El fuera, ¿no? futuro, el futuro. Claro, yo lo que me encontré cuando empecé a estudiar un poco la filosofía del bueno y de los discípulos, entre ellos vosotros, pues claro, me encontré con una cantidad de material ingente. Vosotros más o menos lo visteis conformarse un poco, ¿no? Yo cuando entré, pues cuando empecé el Catolepas, yo que sé, tenía 180 y pico números ya. Era inmanejable ponerse a leer ahí todos los números. Entonces, yo lo que iba haciendo, pues iba leyendo diferentes lecturas de bueno e intercalaba con algún artículo según veía algún tema puntual. Me hace gracia porque además una de las primeras cosas que vi fue una polémica, la del amor que tenía Tilana con Tresguerres, Sí, sí. y fue uno de los motivos por los que al final me lancé a hacer el lavado de cara a aquel, Anda, mira. porque porque yo le pasaba los artículos a amigos míos. Yo les decía, mira, tienes que leer esto que te va a interesar, tal, porque normalmente hay muchas discusiones con gente que no tiene nada que ver, discusiones de filosofía cada 2 por 3. Yo les decía, tienes que leer esto. Yo les pasaba el artículo de Nódulo, de la web de Nódulo, y siempre se quedaban como, ¿pero esta web? ¿Esto qué? Porque veían ahí los GIFs, la tipografía con Comic Sans de arriba del Catolepas. Te parecía todo como... No nos Entonces, juzgues, no nos juzgues. no, yo no lo juzgaba porque yo decía, el contenido es increíble y ahí me sorprendía verlo, era como que desentonaba, ¿no? Y en mi entorno, que es pues un entorno de Malasaña, de tal, por aquel entonces, gente modernilla, diseñadores y tal, y claro, causaba como impresión de ver este contenido puesto aquí, este contenido tan bueno, y de repente veías eso así, y la gente como que no se fiaba del todo, era un poco extraño. Y entonces dije, voy a hacer esto para empezar a pasar artículos a la gente y que se lo lea. Porque muchas veces es así, ¿eh? Que la gente no entra porque no se fía del diseño, lo que es estas tonterías. Claro. Y nada, empecé en plan piratilla, pues haciendo peticiones ahí al servidor y pues interpretando yo los artículos, el HTML, vamos, ahí a cascoporro. Y bueno, de hecho, probablemente la base de datos le queda algo para estar perfecta, pero bueno, al menos conseguí sacar toda la base de datos de relaciones entre autores, artículos, secciones, fechas, etcétera, que al final, bueno, me ha permitido sacar algunas estadísticas un poco curiosas. Si queréis, luego os las enseño. En esta primera intervención lo dejo aquí. Y que puede tener interés a la hora de analizar los datos, porque a mí me parece que la web del Catolepas igual está planteada como en la web de los 90, por así decirlo, ¿no? Que es como documentos. Yo como me lo imagino, luego no sé cómo estará por debajo. Retro. Sí, yo creo que es retro, que es documentos HTML, igual con alguna plantilla para facilitar y no hacer todo de cero. Y que dificulta un poco igual llevar pues cierto tipo de estadísticas, que igual hay que llevarlo más a mano o con un Excel, no sé cómo se llevará. Y nada, ahí lo dejo. Pues sí, evidentemente enlazando con lo que acaba de decir Luis Santos, pues Catolepas cuando comenzó con CSS y XHTML 1.0, básicamente porque era lo que había y también porque ese formato mantenido en el tiempo hasta el 2016, donde ya hubo que pasar a CSS3 y HTML5, Sí, básicamente para que fuese adaptable, digamos, a los distintos sí, a la formatos, ¿no? pantalla. Eso es. Pues los primeros formatos se mantuvieron tantos años porque pesaban poco y permitían que se cargasen en ordenadores que no estaban tan actualizados ni tan adaptados en algunos países, sobre todo de Hispanoamérica, en Cuba, en México, Argentina y demás, pues permitiese que cualquier alumno con un ordenador más cacharro que hubiese, pues pudiese cargar la página. Entonces, al ser tan ligeras y tan rápidos, pues su tiempo de carga es prácticamente inmediato y su manejo, vamos, a lo largo de todos estos años, el coste ha sido 0 euros. No ha Claro, requerido claro. Bueno, y luego, perdona, Alberto, no había que enfrentarse a tecnologías, bueno, a aparatos más que tecnologías que tenemos ahora. Quiero decir, lo de los Claro, smartphones, leer en el móvil era claro. que ni te planteabas. Entonces, estaba perfectamente claro a qué aparatos te estabas dirigiendo. Sí, sí. No, No, Luis. yo lo pensé cuando lo vi, dije, está bien pensado porque de cara también,
al ser contenido que envejece bien, es un contenido que envejece también, que esos artículos potencialmente se podrán leer dentro de, yo qué sé, 50, 100 años perfectamente y seguir teniendo interés. Y el hecho de que la tecnología digital cambie tan rápido, pues sí que le daba, yo cuando lo vi, digo, tiene su punto bueno de esto, se va a ver bien dentro de 20 años, da igual. O sea, que al final es una ventaja. Y yo, de hecho, cuando contacté con el Catoblepas, les dije, cuando les enseñé la web y tal, les dije, bueno, yo he hecho esto, si lo queréis adoptar y tal, pero de todos modos me parece muy bien que esté la otra opción. O sea, que siga la web, digamos, original. Por eso, porque la potencial que tiene de envejecer bien, como si fuese casi un libro, ¿no? Porque es un formato, digamos, semilla de Internet. Una cosa, bueno, si Atilana quiere venir. No, di tú primero, Sharon. Yo que siempre he sido la parte frívola de todo esto y con tus amigos de Malasaña, me gusta mucho el diseño y la apariencia y todas estas cosas. Nunca triunfé, nunca conseguí imponer mi criterio porque una de las máximas que se imponía siempre en la fundación, veis que digo que se imponía, no voy a decir digo el pecado, no el pecador, aunque lo podéis imaginar, vamos, que no tiene blanco y en botella, era que todo fuera muy sencillo. Quiero decir, todo lo que se veía en pantalla, todo lo que se hacía en Internet fuera muy sencillo para que cargase muy rápido, para que no diese problemas en ningún dispositivo y que fuese eso, lo más sencillo posible. Claro, se sacrificaban muchas cosas Claro. en favor de la sencillez, pero ese era efectivamente el criterio, todo siempre muy sencillo. Yo lo que iba a decir es que me ha gustado lo que ha dicho Luis acerca de que ese verso de como anticuado, sin embargo, tiene ese, lo positivo de que permanece. Y es que me alegro de que esa fuera la visión de Gustavo Bueno Sánchez, que así lo dijo en esta celebración del número 100, o sea que él era consciente de eso. Entonces, Sí, absolutamente. Que se dio cuenta de eso, de que eso iba a pasar, ¿no? Pues es llamativo, o sea, la visión que ha tenido desde el principio, siempre en el manejo de Internet, de todas estas cosas, que me alegro de que Luis lo confirme. Bueno, por supuesto que no he dicho lo primero, que me encanta estar aquí con Sharon, con Luis, que celebro esta nueva incorporación, por supuesto con Alberto, pero en el caso de Sharon, porque siempre es verdad que ella ha sido el vehículo, quien nos permitía pues tanto participar en todos los encuentros, quiero decir, la gestión de todo esto que está en torno al Catoblepas y a la filosofía de Gustavo Bueno. Sharon pues era el vehículo, la directora, aquella que nos ayudaba en todo esto, y hoy como interviniente, ¿no? y escritora del Catoblepas, pues hay que subrayarlo. Yo, de los artículos que últimamente, bueno, desde hace mucho, ¿no? Siempre, y porque está de moda, siempre recomiendo es el de Sharon de Ni género ni sexo, ¿no? O sea, Sharon, aparte de estar en esa labor de gestión, es una colaboradora, una escritora de primera del Catoblepas. No. Y ya digo, este artículo de Ni género ni sexo, ¿no? ¿Era así, Sharon, el título? ¿Cómo era el título? ¿Ahí se ha quedado congelada? Sí. Ay, ¿No? Sharon, ¿cómo se titulaba? Ni género ni sexo, ¿no? Ni género ni sexo, pero no sé, mi pantalla se ha quedado parada, te decía. Sí, se ha quedado un momento parada, no pasa nada, ha sido el impacto. Pues... Lo digo honestamente, me dan muchísima vergüenza, va en serio. No. O sea, es que parece mentira que viste desde hace tanto tiempo el problema que tenemos hoy, que en aquel entonces parecía, bueno, una cosa interesante, curiosa y demás, y hoy es una cosa tan seria como que se están escribiendo leyes, y tú lo sabes muy bien porque además, incluso desde dentro de la política lo has vivido, pues que perjudican muy seriamente la vida de las personas, y que ahí se ve la importancia de la filosofía.
lo digo muy en serio, yo ese artículo tuyo lo recomiendo siempre que tengo ocasión, con lo cual Gracias. se dirigirán al Catoblepas, espero, para poderlo leer. Y también quería decir una cosa, y es que, claro, si no me corregís, si me equivoco, Alberto, por si lo has estado mirando para preparar el programa, que hay que destacar, claro, 2 números importantes en la historia del Catoblepas, que fue con motivo de la muerte de Gustavo Bueno, porque evidentemente pues la revista, hay que decirlo, es así, sufrió enormemente, ¿no?, esta pérdida, ya no por el aspecto personal, simplemente, es decir, porque verdaderamente era la fuerza de la revista, ¿no? Y este número 174 de agosto del 2016, que estuvo dedicado al fallecimiento de Gustavo Bueno, pues un número especial, y el otro número especial por el ser dedicado a un único tema, ¿no? Por eso me refiero, el número 174 de Gustavo Bueno y el del coronavirus de primavera de 2020, a partir del momento en el que ya, en lugar de ser un número mensual, fue cobrando el ritmo cuatrimestral, pues este número 191, si no lo he recogido mal, sobre el coronavirus, creo que son los 2 únicos números dedicados a un único tema, ¿verdad? ¿Puede Sí, ser? así es. Sí, Así es. ¿verdad? Vale. Y luego también en este recordatorio de las personas fallecidas, pues también tengo que decir que Sigfridos, la has citado tú antes, Samet Letichevsky, también falleció el mismo año, 2016. La verdad es que me daba pena al ver hoy la celebración del número 100 que estaba allí presente, y dijo una cosa que yo comparto, y yo supongo que compartiremos todos, y es que le alegraba mucho conocernos, estar allí, porque a él le parecía que además de escribir, pues ver en persona a aquellos con los que él estaba colaborando y verse las caras y reunirnos más, y dijo, habría que reunirse más, tendríamos que vernos más. Pues es verdad, pero afortunadamente, miro para allá por si viene alguien. Hoy sería mucho más difícil, digo afortunadamente, porque son muchos más autores desde muchísimos más puntos geográficos, que haría más difícil esta reunión, pero bueno, que en todo caso sí que es cierto que tenemos ocasiones para poderlo hacer, ¿no? Los encuentros de filosofía o en fin, otras ocasiones en las que hay posibilidad, ¿no?, de conocer a las personas que escriben. Y como antes hemos hablado de las polémicas, yo me he tomado la molestia, Alberto, espero que te parezca bien, de recogerlo, las distintas polémicas, ¿no? La lista de polémicas. Bueno, hay, pues como dentro de estas posibilidades que da la tecnología del Catoblepas, pues uno puede mirar autores, puede mirar polémicas, puede mirar secciones. Claro, es interesante ver las secciones que se fueron cerrando, pero cuyos números ahí se mantienen. Por supuesto, es un histórico de la revista importantísimo. Como ha dicho Luis, pues es una revista que el tiempo no pasa por ella, porque hay artículos que se pueden leer hoy y dentro de 50 años seguirán siendo interesantes. Pero me he tomado la molestia de recoger, como digo, estas polémicas, y la primera es artes sustantivas. Hay que decir que esta es una de las polémicas más recientes, más activas, lo cual es prueba de que a pesar de todo, pues a pesar del tiempo y a pesar de que las polémicas pues es difícil mantenerlas, como decía Sharon, qué mejor que ver la actualidad y la viveza que está teniendo esta polémica de las artes sustantivas, que además, esto es algo que he dicho yo antes, no he mencionado en concreto la institución o lo que sería lo que acompaña a la revista, que son los teatros críticos. Es decir, que los programas de teatros críticos se relacionan con la revista, los autores publican sus artículos y a su vez estos remiten a nuevos teatros críticos como programa de televisión, que hace que sea más viva, ¿no? Por cierto, pues también Sharon presentaba la primera etapa del programa de teatro crítico y también hay que reconocer esa labor. Pues como digo, artes sustantivas por orden alfabético, ateísmo esencial, ateísmo lógico, el amor, que decía antes Luis Santos, sobre cine, sobre darwinismos, sobre el Estado, federalismos, que hay que decir que ahí Lasso y Felipe Jiménez tuvieron un pulso fuerte, humanismo marxista, el Imperio Español y los judíos, en la que tuve el gusto de
de colaborar y como decíamos un poco de broma, ¿no? Esto que cesaron de las cosas, que se cerró una sección. Arco de medio punto, se cerró. Una sección ya sin actividad. Sobre el materialismo de Gonzalo Puente Ojea, que también tuve el gusto de participar. Sobre el materialismo de Martín López Corredoira, que cuando se celebraba el 100, otra vez que pesadita estoy con el 100, pero bueno, estaba en auge. Sobre el materialismo filosófico, entre Tomás García y Silverio Corredera. Sobre el mercado pletórico, el progreso y el progresismo, entelequias genéticas, que ahí está Marino Pérez, también muy de actualidad por su libro con Errázuriz de Nadie nace en un cuerpo equivocado. Física y metafísica teológica, sobre Gabriel Albiac. Me ha llamado la atención porque además yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza de la revista, ¿no? Es un nombre, o sea, yo creo que es la única polémica que tiene el nombre de una persona, ¿no? Me ha llamado la atención sobre Gabriel Albiac. Y es que es un ejemplo de las prácticas mafiosas de la universidad, ¿no? Como una persona se la arrincona, se la puede someter a una censura tan brutal como para que verdaderamente pues, se plantee irse fuera de la universidad. Fue el caso de Gabriel Albiac, un caso llamativo, ¿no? Pues digamos, de las prácticas corruptas de los malos tratos, ¿no? Entre compañeros en una universidad. Vale. Sobre Israel, o sobre cultura, sobre la decadencia cultural de la derecha española. Pío Moa, hay que decir que Pío Moa, también un autor en cierto modo maldito, pues colaboraba en el Catoblepas. Sobre la democracia según García Trevijano, la economía, la eutanasia procesal. Sobre la historia de España. Esta es una de las más importantes, tanto por los que participan como por la longitud de la contundencia de sus artículos, la importancia de sus autores. Enrique Moradiellos, Pío Moa, Íñigo Ongay, Antonio Sánchez. Yo, por ejemplo, conocí a Antonio Sánchez Martínez gracias a esta polémica. Y yo recuerdo cuando leí sus artículos que dije, qué bueno, ¿quién es este? O sea, este profesor, Antonio Sánchez. Y vamos, me enganché con esa polémica, ¿no? Historia militar de España, perdón, me he olvidado de nombrar a José Miguel Rodríguez Pardo, Rodríguez Pardo, ¿no? También estaba en la polémica de la guerra civil, si no me equivoco. Creo que sí, yo creo que sí. Sí. Pero hablo Historia militar de España, sobre la ideología, sobre la izquierda, sobre la metafísica, la televisión, que ahí Rufino Salguero escribió un artículo con respuesta a una teoría de la televisión de Ignacio Castro, que es una pena que no continuara la polémica en sí, sino que el tema de la televisión pues no haya tenido más actividad, pero bueno, ahí está, ¿no? Sobre la tendencia al descenso de la tasa de ganancia, ahí estaba Javier Delgado, también uno de los históricos. La teoría EPM de Silverio Sánchez Corredera, que mantuvo Joaquín Robles. Por cierto, que la última intervención, esto es lo que decimos, ¿no? La EFO. La EFO es otra de las instituciones que colabora al mantenimiento de la revista y que a su vez, ¿no? Pues eso, que hay una interrelación. La última conferencia de la EFO de Joaquín Robles sobre las turbulencias del materialismo filosófico, de alguna manera ha actualizado esto que yo estoy haciendo al recoger las polémicas. Él mismo que participó en esta polémica sobre la teoría ética, política y moral de Silverio Sánchez Corredera, pues él la ha refrescado el otro día, hablando de ello, ¿no? La transdisciplinariedad colabora David Álvaro González, sobre la utopía, religiones primarias, matemáticas, cosmología, Big Bang, moda y vanguardias, que aquí hay unos artículos muy interesantes, hay que decir, Raúl Angulo, que también es por quien estábamos en el centro riojano cuando empezamos, ¿no? Fue Raúl Angulo quien descubrió este lugar para poder celebrar allí los ciclos de conferencias. Sobre ontología materialista, revisionismo histórico, teoreticismo al intentar entender la teoría del cierre categorial. Me ha llamado la atención este título de la polémica, ¿no? Entre Sergio Vicente y Carlos Madrid. Y terrorismo islámico, que esto también quería decirlo, es importante. El Catoblepas sufrió un ataque, se puede decir así, ¿no? Un ataque, bueno, en cierto modo, no sé si decir islámico, porque su autoría, pues no es que conozcamos la autoría, pero con motivo de pues las famosas caricaturas de Mahoma,
la revista sufrió un bloqueo. No sé, Alberto, si lo puedes contar tú mejor, pero sí, sufrió Lo que estás diciendo es lo un apropiado. ataque informático, con motivo de que nosotros, me honran decir nosotros, ¿no? Publicamos un artículo sobre las caricaturas de Mahoma y, bueno, pues sufrimos un ataque por este motivo. En relación con esto también, ¿no? En relación del Islam y el judaísmo, Gustavo Bueno Sánchez dio una exclusiva aquel día en el Centro Riojano cuando nos dijo a todos, nos sorprendió. El primer sorprendido fue Gustavo Daniel Pereznik, uno de nuestros colaboradores más asiduos, ¿no? Que tiene su sección Voz Judía también hay. Cuando supimos, nos enteramos en ese momento, cuando supimos que había quien se había desmarcado de la revista por participar Pereznik en la revista. O sea, él se sorprendió y los demás también, claro, Gustavo lo sabía, ¿no? Quien había tenido sus prejuicios por escribir en una revista en la que también escribía Gustavo Pereznik, con esa sección de Voz Judía también hay. Y nada más, deciros de este recordatorio que he hecho de las polémicas. No sé si os sugiere algo o queréis ir por otro lado. Sí, yo creo que, si me permitís solo un segundito, que engarza, por redundar lo que has dicho con respecto a Sharon, y es que precisamente en esa conferencia que mencionabas de Joaquín Robles también se hace mención en torno al tema de las turbulencias, el tan eje, ¿no? Artículo eje de Sharon de las oleadas, ¿no? Muy importante, es verdad, fundamental. Y que engarza con lo que decías de Sigfrido, porque permite explicar, ¿no?, la interrelación, ¿no?, entre unas oleadas y otras, las polémicas, los ajustes, y también has explicado perfectamente la esencia dialéctica de la revista, ¿no?, que rompe todo atisbo de sectarismo, ¿no?, porque constantemente está incorporando y midiéndose y retándose, ¿no? Y nada, simplemente un poco por engarzar para dejar a Sharon que nos cuente. Nada, dos cosas. Bueno, ya que has mencionado el artículo de las oleadas, lo primero que le tengo que agradecer a Joaquín que lo mencionase Joaquín Robles, que lo mencionase en su conferencia del otro día, y tengo que decir también, porque fue así realmente, recuerdos de abuela, que Gustavo Bueno me animó muchísimo a que lo escribiera. Si la decisión hubiera estado en mi mano, yo probablemente no lo hubiera escrito, pero fue Bueno quien insistió muchísimo en que lo hiciera y me ayudó obviamente muchísimo, dándome muchísima información de la que yo no disponía. Y el agradecimiento, pues lo hago siempre que puedo, pero lo hice, lo hago y lo haré. Y luego, con respecto al subtítulo, que no sé quién lo mencionaba, yo creo que Atilana, Revista Crítica del Presente. Claro, si tenemos en cuenta la enumeración de polémicas que has tenido, efectivamente eran polémicas de ese presente, pero que podemos perfectamente trasladar una buena parte de ellas a nuestro presente. Es decir, que siguen vivas esas polémicas en nuestro presente y que por eso es tan necesario darse una vuelta por el Catoblepas y no quedarse solo con el último número, sino ir hacia atrás y comprobar como cosas de las que hablábamos o de las que se hablaba hace unos años siguen vivas hoy y es absolutamente necesario hacer ese regresus. Es verdad. Y bueno, enlazando un poco con, ¿no?, la incorporación de personas, como decía Tilana, desde otras coordenadas geográficas, pues quizá cabe hacer mención, pues, que la última semana, por ejemplo, un muestreo que hacemos desde Google Analytics, desde la fundación, que nos lo facilita, pues los destinos, ¿no?, desde donde más se ha visionado ha sido España en primer lugar, luego México, Colombia y Argentina. Lo que es a nódulo, digamos, en España 69.000, casi 70.000 usuarios, 25.000 México, 13.000 Colombia. Y sí que se ha notado que en los últimos años, ya con la incorporación de otras redes sociales, ¿no?, para el uso y disfrute de los usuarios, desde Twitter, Facebook y demás, pues claro, se ha diversificado, ¿no?, los intereses o la captación de la visión pixelada de los usuarios, y pues que se ha bajado un poco la visualización de artículos. Y aunque pues actualmente los que más se están viendo son los del 2022, evidentemente, ¿no?, porque el flujo va creciendo de visitas, hay artículos que
que mantienen el segundo lugar, como son artículos del 2002, del primer artículo, de primera revista, se siguen manteniendo en segunda posición. Y en concreto, bueno, de otro número que pertenece al 154, el de Gustavo Bueno y los derechos humanos, que es el más visto en lo que va de 2022. Es decir, que lo que comentabais un poco, Sharon y Atilana, la vigencia, ¿no? El presente en marcha hace que los usuarios recurran a referencias que, aunque sean del pasado, influyen en nosotros, ¿no? Como pasado, ¿no? Que nosotros entendemos, ¿no? Y entonces ahí se ve cómo hay artículos del 2002, del 2008, del 2004 que siguen tan vigentes como los actuales del 2024. Y en concreto, otro de los que están más vistos en el 2022 es uno de Daniel Alarcón sobre la teoría general de la familia. Que son problemas, ¿no? que siguen vigentes, se siguen desarrollando. El presente obliga a reactualizar las coordenadas y eso se plasma en los artículos y en las visitas. Y sí que se da un pequeño dato curioso entre las visitas que recibe filosofía.org y nódulo.org, y es que hay una inversión de orígenes geográficos, ¿no? Mientras que en filosofía.org el mayor número de usuarios vienen de México, luego España, Colombia y Perú. En Nódulo se da a la inversa, es España primero, México segundo y luego se mantienen Colombia, Perú y Argentina, pero bueno, ahí están las cifras funcionando. Y Luis, tienes la palabra para comentarnos un poco cómo ha ido el desarrollo de tu página. Sí, a ver, bueno, en términos de visitas y eso tampoco tuvo demasiado. O sea, tengo por aquí los números. En cuanto a localizaciones, más o menos lo que tú has dicho, hay una curiosidad y es que el número 2 estaba Hong Kong, pero yo creo que es ruido. Probablemente sea ruido de bots o algo así. No lo sé, quién sabe. Y más o menos lo que tú has dicho. Y luego en cuanto a visitas, pues nada. No iba ahí creciendo, luego ya fue un problema porque por temas de cómo funcionan los buscadores y eso, al estar yo creo que igual a la mejor adaptada a móvil y eso, pues le daba como por encima el buscador, al final tuvimos que quitar. Me contactó María Santillana y la tuve que quitar. Y entonces ya pues paró el flujo de visitas desde septiembre del año pasado. Y si queréis, os puedo enseñar algunas estadísticas que he sacado al tener la base de datos, que pueden ser curiosas. A ver, voy a ver si puedo compartir. A ver si sé hacer esto, que luego el tema de los ingenieros luego no nos manejamos con lo más simple. Bueno, es un consuelo, porque nosotros ni lo intentamos. A ver, yo no sé si estáis viendo Sí. mi pantalla. Sí, Vale, ¿estáis viendo la página estadísticas de Catoblepas? sí. Vale, perfecto. A ver, estos números tienen algo de ruido porque por la forma que yo he obtenido los datos hay algunas cosas con desajustes, ¿vale? Porque hay algunos autores que, pues yo qué sé, si alguna vez salía como autor el Catoblepas, pues cuenta como autor, o si en algún artículo era sobre un vídeo y sale el público como autor, o sale Sánchez Dragó como autor, aunque está presente en el vídeo, ¿no? Entonces hay un poco de distorsión en el número de autores, ¿vale? Pero en general yo creo que las estadísticas sí que sirven. Esto es el número por año, que es lo que habéis dicho que hubo un cambio en 2017, que se empezaron a hacer 4 números por año de 12. Luego aquí la cantidad de artículos por año, que en los primeros años pues llegó a haber 300 artículos por año. Luego ha ido descendiendo el número. Bueno, estas son estadísticas al final cuantitativas, porque luego pues los números tampoco son tan importantes realmente, como por curiosidad casi. Y el número de autores que ha habido cada año, distintos, llegó a haber 94 por año en 2003. El año que muere Bueno hay un repunte, que imagino por el número que hubo de homenaje, que participaría mucha gente. Y luego siguió más o menos la tendencia a bajar a unos 35 autores distintos por año. Y luego esta yo creo que es más interesante porque se ve acumulado, que son los autores activos en periodos de 3 años. ¿Vale?
Entonces, el naranjita son periodos de 3 años, el rojo un periodo de 2 años y el azul periodo de 1 año, que sería como la otra gráfica anterior. Entonces se ve que el descenso sí que va descendiendo, pero si acumulas en 3 años, pues sí que se ha quedado un poco alrededor de los 80, 90 autores distintos en periodos de 3 años, más o menos. Qué interesante. Sí, 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 a mí no me parece ninguna tontería. sí, a ver, más o menos desde 2012 hay más o menos una tendencia estable. Sí que al principio sí que ha habido un bajón desde 2004, 2005. Y luego, pues el top de autores con más artículos que ya lo han comentado. Voy a pasar rápido. Sí. Y luego he sacado esta estadística, me parece muy interesante, es de incorporaciones de nuevos autores, autores que no han escrito y que se incorporan al Catoblepas. Entonces, evidentemente, pues los primeros años hay más incorporaciones y también lo he desglosado en gente que se incorpora y escribe un artículo nada más en toda su historia en el Catoblepas, 2 artículos en rojo o 3 artículos o más en naranjita, ¿no? Y entonces se ve que las incorporaciones pues van descendiendo como es natural de todas maneras, pero pues se van manteniendo más o menos en gente que publica un artículo o más y ya pues 2 o 3 o más, pues ya es más raro que se incorpore gente, pero se sigue incorporando. Y luego tengo aquí un listado de las últimas incorporaciones de los últimos años. Pues 2017, 2018, 2020, 2021, la última Daniel Alarcón. Estos son incorporaciones, pero he tomado como un poco más fijas, ¿no? Que se incorporan, pero siguen escribiendo, no simplemente escriben un artículo, sino que escriben 3 o más y saldrían estos autores. Y luego esta estadística es autores que quedan inactivos, por así decirlo, que en cada año, pues ya ese año no participan y ya no vuelven a participar en el futuro. Y también desglosado, pues entre los que han publicado un artículo o más, los que han publicado 2 o más o los que han publicado 3 o más. Entonces, por ejemplo, el interesante yo creo que es el que más curiosidad generaría, pues después de la muerte de Bueno, pues en 2017 dejaron de publicar 53 personas de las que habían publicado un artículo o más. Y de las que habían publicado 3 artículos o más, o sea, bastante ya asiduos, 25 personas que dejan de publicar ese año. O sea que ya no vuelven a publicar en el Catoblepas desde 2016. Y bueno, aquí tengo un listado que este es más grande, el listado, porque y luego tengo como un ranking por secciones, las secciones más populares, que bueno, como algunas están inactivas, pues tampoco tiene mucho interés, porque yo lo que he visto es que en la sección de artículos ahora ya aglutina más o menos todo y no hay tanta distinción ya entre secciones, salvo alguna que se mantiene como la guardilla, etc. Y luego, pues también como curiosidad, secciones que han quedado inactivas en los últimos años, pues serían estas. Sobre todo yo creo que es interesante ver pues, la sección de Ante la República Popular China, bueno, y Ante la China, que tienen 2 nombres distintos, pero más o menos lo mismo, que quedan inactivas a partir de 2017. Y nada, esto eran las estadísticas, así que acumula, Pues más o menos, lo que me ha dado tiempo a hacer. muy interesante, Luis, de verdad, muchas gracias. Porque, vamos, para analizarlo hace falta tomarlo con calma, pero muy interesante. Iba a decir a Sí, propósito de Rodríguez Genovés, que como yo antes he dicho que en torno al Catoblepas, pues claro, se han generado otras instituciones que la realimentan y demás. Esta es muy efímera e incluso, bueno, pues es excesivo decir institución, pero sí que es verdad que si no lo digo, pues no estaría bien. Es que en el Hotel Suecia, en Madrid, se repitió una tertulia, que realmente sí, es que quedábamos, pues no me acuerdo ya si eran los jueves o los viernes, Rodríguez Genovés, Pedro Insua, Iván Vélez vino alguna vez y José Ramón Bravo. Entonces, me gusta decir, ya no solamente que Rodríguez Genovés, por supuesto, ha mantenido su fidelidad con la revista El que más y que desde el número 1 está y demás, y que le pude conocer en persona, como decía Sigfrido Samet, pues era importante, era bonito, ¿no? Conocerse, sino que José Ramón Bravo
después de un tiempo que le perdimos de vista, pues ha demostrado que siguió estudiando, que siguió preocupado por estas cuestiones. Nosotros que le conocimos en aquel entonces por participar, yo supongo que esto no le molestará, porque es algo de lo que enorgullecerse. Le conocimos, pues claro, 20 y tantos años teníamos todos, o yo qué sé, o 30, pero bueno, que éramos muy jóvenes, y le conocimos con motivo de un partido político que él había creado junto con otros amigos, Iniciativa No Nacionalista en Cataluña, que podría verse como el antecedente de Ciudadanos porque iba en esa línea. Y como digo, pues tuvimos varias tertulias, fue muy interesante. No sé decirte igual, 4 o 5, no sé deciros, perdón, 4 o 5 veces, pero después, pues hemos retomado contacto con José Ramón Bravo y ahí ha publicado su libro que acaba de celebrarse la presentación, ¿no? Como es la filosofía del imperio, bueno, sobre la filosofía del imperio y el tema, el problema de las Españas y las Rusias. Entonces, bueno, creo que es algo digno de decirse, ¿no? Que en torno a... Bueno, además en ese Hotel Suecia, por cierto, también es verdad que hubo una reunión de Rosa Díez, Sabater y demás que dio lugar a... No me acuerdo qué partido, bueno, los que lo vivieran conmigo dirán, pero qué falta de memoria tienes, yo lo reconozco. Pero bueno, que ese hotel no solamente nos convoca a nosotros, sino a otras interesantes personalidades. Y bueno, pues esto, ¿no? Que ya desde entonces no hemos vuelto a ver a Genovés. También decir que el Catoblepas apareció como un anuncio con este nombre, ¿no? Nueva revista Catoblepas, que tendrá lugar próximamente, o que se producirá en el número 9 del Basilisco de la primera época, como una revista dedicada a la educación, al problema de la pedagogía, ¿no? De la enseñanza de la filosofía, todo esto. Y hasta que no vino Marcos Morán y lo impulsó y demás en esta ya verdadera puesta en marcha, pues no se produjo, pero que el número 9 del Basilisco, pues no me acuerdo de qué año sería, pero pues un montón, ¿no? Que fue el primer... De la primera época. Eso es, que fue la primera vez que apareció. Y claro, bueno, como recordatorio, que me perdonaréis vosotros que ya lo sabéis, pero que el Catoblepas es el animal mitológico cuya virtud es inversa a la del basilisco, ¿no? Porque el basilisco te mata al mirarte y el Catoblepas tiene la piedad de mirar hacia el suelo para no mirar, para no matarte, ¿no? O sea que mira hacia la tierra porque si no, pues esa mirada crítica sería mortal, o bueno, no me acuerdo bien, ¿no? Mortal, pero bueno, que era esta idea, ¿no? De que el Catoblepas mira hacia la tierra, con lo cual su mirada no te hace daño, pero el basilisco te fulmina, ¿no? Bueno, Bueno, pues qué bien que lo hayas dicho, porque si no lo llegas a decir tú, esto se hubiera quedado cojo, porque efectivamente eso es muy importante. Es muy pues importante. sí, la verdad. Bueno, y de hecho ese miedo que teníamos cuando éramos jóvenes a escribir el basilisco igual tiene que ver con eso, ¿no? El Catoblepas es un tipo buey, ¿no? No es un dragón, no es ese animal tan, en fin, tan imponente. Y el formato, pues en aquel entonces decías, esto no lo va a leer nadie, o sea, que te desinhibías con respecto al papel que impone, porque el papel que impone, y dices, bueno, es que el papel va a quedar aquí para siempre, y probablemente teníamos esa no sé, no sé cómo llamarlo, solo me salen malas palabras que no quiero repetir, esa inconsciencia. Y soñé, no queda mal. También, efectivamente. Es que hoy en día igual impone más publicar en internet, ¿eh? Claro, porque hoy porque ya sabemos que es mucho más fijo de lo que parece. Pero es que Luis, de verdad que en ese momento no. No, yo lo entiendo totalmente. Sí, yo lo entiendo. Pero hoy en día yo creo que es al revés, sorprendentemente, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Hoy en día es al revés, efectivamente. Porque se difunde muy rápido y el papel al final pues llega a menos gente o lo que sea, ¿no? Claro. Bueno, yo si no tenéis, o sea, si no seguimos por aquí, por hablar de mi experiencia personal reciente como secretaria de una revista científica, entre comillas, en la universidad,
pues he de decir que comprendo mejor el funcionamiento del Catoblepas y la virtud que tiene el Catoblepas, ¿no? Porque como ya en su nacimiento tenía este espíritu de permitir que jóvenes filósofos o no filósofos, ¿no? Que personas de diferente condición, al margen de su estatus académico, pues pudieran publicar sobre filosofía. Es verdad que las revistas en la universidad, por sus protocolos, ¿no? Por lo que exige el que un artículo se pueda publicar, pues es mucho más rígido. Pero es que además es por el propio funcionamiento de lo que se supone que es una ciencia. Y es que se entiende que es una comunidad de personas que manejan una bibliografía en común, que están al tanto de las últimas investigaciones todos al mismo tiempo, entonces todos conocen lo que se ha publicado en último lugar, y que hace que pues, cuando alguien quiere publicar en una revista científica, pues haya de pasar esos filtros de los pares ciegos, del reconocimiento de si se adecúa a una metodología o no, etcétera, si maneja la bibliografía. Y yo me doy cuenta de que en historia, que es en el departamento en el que estoy, en la Universidad de Extremadura, pues tiene su función y verdaderamente es así. O sea, la gente que controla un tema, ¿no? Pues pongamos, qué sé yo, no ya un medievalista, sino un medievalista especializado en, qué sé yo, pues la nobleza en Extremadura. Pues es verdad que todos controlan la bibliografía, todos están al tanto de lo último que ha salido sobre tal, acuden a los congresos donde se dan pues, las últimas novedades. Esto en filosofía es imposible, ¿no? Es imposible. El modo en el que funciona una revista así, en el caso de la filosofía, no tiene sentido, ¿no? Lo que decíamos de que un artículo en el Catoblepas puede tener interés a lo largo de 50 años, porque no estamos hablando de temas que exijan una actualización constante, que haya que conocer el último artículo publicado sobre tal asunto, lo cual no quita que no haya que estar al tanto, por supuesto, de otras cosas, pero que a lo mejor no es una bibliografía universitaria. Y eso es lo que hace que sea más abierta, pero más exigente también, ¿no? Y lo que hace que el Catoblepas pues no se adecue a esas normas es también el no tener ¿cómo decir? Pues este perjuicio de que aquellos que escriben ahí lo hagan por obtener un mérito, ¿no? Por tener determinado mérito que te permita en el escalafón del respectivo cuerpo del profesorado, pues estar en un lugar o en otro o tener puntos acumulados ni demás. Realmente quien escribe en el Catoblepas pues lo hace porque quiere hacerlo, porque tiene algo que decir, con independencia de los réditos profesionales que esto implique, que luego, a la hora de la verdad, estos réditos pueden venir o no, y que de hecho, a lo mejor sorprendentemente, pues vienen. Quiero decir que, pero lo interesante es que quien escribe en el Catoblepas no lo hace simplemente por conseguir una puntuación y adquirir determinados méritos para un concurso, ¿no? o para prestarse una plaza, o para lo que sea. Todo eso elimina a gente que verdaderamente no está interesado en las cosas mismas, como decimos nosotros, ¿no? Claro, esto queda muy bien, las cosas mismas, pero es que es verdad. Es Bueno, que, no, perdona, Saro, sí, sigue. No, Sí, que voy a sí, decirlo yo, y elimina basura. Quiero decir que claro, las revistas científicas están llenas de artículos basura. Quiero decir que hablan de cosas que no le importan a nadie y que hablan mal de esas cosas, que encima de no importarte están mal. Es decir, que no tienen absolutamente ningún interés, ¿eh? O su interés puede ir, puede tenerlo 2 horas, ya está, hasta que salga el próximo artículo. ¿Por qué? Porque la motivación para publicar es, como acabas de decir, tener méritos para la oposición o para determinada prebenda que me otorga la universidad, pues a cambio de que escriba, pero escribo por escribir. O sea, simplemente tengo que publicar. Luego lo que publico, que sea bueno o malo, pues no tiene absolutamente ninguna importancia. Y claro, los intereses propagandísticos también, que hay muchas veces ahí, que no, o sea, que son externos al tema de lo que se está hablando. claro. Realmente. Sobre todo porque este esquema que yo he dicho, que me doy cuenta de que en historia tiene sentido, en filosofía no vale, pero las revistas de filosofía universitarias
tienen que amoldarse a ese funcionamiento y claro, ahí es donde quiebran. Ahí es Eso. donde no tiene sentido, porque si no hay polémica real, pues que la filosofía realmente no funciona. O sea, pues son artículos pretendidamente científicos de una materia que no es científica, de gente que lo que busca realmente pues es eso, simplemente publicar para tener su nombre, por no hablar ya de la corrupción, que por ejemplo, supone el que un artículo lo escriban 7. ¿Y por qué? Pues porque hay un investigador principal y otros 5 que se apuntan, que son sus colegas, cada uno de los cuales luego cuando escribe un artículo se apuntan los otros 6 o 7, de manera que todos tienen un montón de artículos cuando realmente escribe uno cada vez. Pero claro, esto es una corrupción que yo he descubierto porque me lo han contado. Pero ¿esto qué es, no? Y yo, por razones que no voy a desvelar aquí, estoy familiarizada desde hace mucho tiempo con la publicación de artículos científicos en prestigiosas revistas, a las que, por cierto, tienes que pagar para publicar. Quiero decir que esto no se cuenta, pero esto pasa. Es decir, si tú quieres publicar en determinada revista, tienes que pagar. Y de hecho hay no sé si llamarlo movimiento externo en donde dicen no, las publicaciones científicas tienen que ser libres y están promoviendo que esas publicaciones, quiero decir, libres sin pagar canon para publicar en esa revista, que eso es una forma de corrupción, ¿no? Porque el que tiene pasta pues puede publicar y el que no pues se aguanta. En Salamanca, en donde en los encuentros forjados que organiza Paloma, que nos vimos Luis, Atilana y yo, esta conversación no la compartimos con Luis porque en ese momento no estaba, si no lo hubiéramos compartido. Atilana y yo hablábamos de lo estúpido que era plegar determinadas publicaciones, en este caso hablábamos de históricas o filosóficas, a las normas que se habían implantado de una manera, pues como un elefante en una cacharrería, en todas las revistas llamadas científicas. Y hablábamos de las famosas normas APA, que las normas APA obligan a que tú estés citando la República de Platón y no puedes citarlo como se debe citar para que todo el mundo sepa de dónde has sacado el párrafo que estás citando, sino que tienes que decir Platón y el año de la edición que estás consultando, de tal manera que tú te encuentras en un artículo de filosofía que puedes encontrarte con Platón 2022. Esto es una cosa absolutamente ridícula. Pero bueno, es la maquinaria de las revistas científicas que desde mi punto de vista, sin negar, por supuesto, que hay excelentes artículos, hay excelentes artículos, pero bueno, pues que obligan a rebajar un poco el interés o de los artículos publicados. Que al final, cuando publicas porque te da la gana, pues esto a priori puede parecer un demérito, pero yo creo que lo tenemos que considerar un mérito absoluto. Ahí está, claro que sí. Sí, cuando Tomás García se jubiló hay un vídeo, ¿no?, colgado en el canal de la Fundación, pues le acompañó invitado pues Gustavo Bueno Martínez y dio una conferencia a sus alumnos en el instituto, y una de las primeras cosas que explicó Tomás fue los distintos tipos de definiciones de amistad que había, y al final recayendo en que la que él, evidentemente, ¿no?, Gustavo y los discípulos y demás ejercitaban era la amistad platónica, según la cual las personas se relacionan para ayudarse a entender la realidad, ¿no?, frente a otras definiciones, ¿no?, de amistad más de variopintas. Y el Catoblepas, en definitiva, tiene esa esencia, porque la gente escribe, reescribe y la gente acude porque necesita tener ciertas referencias para entender lo que pasa, ¿no? Un ejemplo más límite es el del número del COVID, ¿no?, que hubo, ¿no? La gente demandaba en las redes sociales ¿qué dice el materialismo filosófico?, ¿no?, que tantas veces se responde, el materialismo filosófico no dice nada, lo dice la gente que escribe desde las coordenadas y lo hará mejor o peor, pero ahí está. Pero la gente necesita una referencia, ¿no?, para entender la realidad, está ejercitando esa amistad platónica, ¿no? Y yo creo que también es otro de los prismas, ¿no?, que tiene esta revista, ¿no?, que permite acudir a ella y por lo menos medirse, ¿no?, con lo que uno está leyendo, ¿no?, contrastar sus prejuicios o sus coordenadas y ver si resiste o no. Bueno, Pues,
con el tema de la amistad, déjame decirte que fíjate si será importante que el Catoblepas nos tiene aquí sentadas a Tilana y a mí, que nos conocemos desde hace un montón de años. No lo voy a decir, no porque no quiera, sino simplemente porque Dilo. no 20 años, 25. Es Por que ahí. Hombre, el primer número es de 2002, ¿no? sí, eso. Pues No, mira, claro, ya nos conocíamos de antes, entonces mantiene ese vínculo y espero que lo mantenga también con Luis, que le conozco desde hace muy poco, pero oye, que dentro de 22 años, que no sé si ya tendré la cabeza lo suficientemente amueblada, pero que se mantenga, que siga el Catoblepas uniéndonos a todos. pues sí. Y hay que decir que además la pandemia, aprovechando lo que ha dicho muy bien Alberto, ha hecho que las nuevas matriculaciones en las facultades que el aumento de las matriculaciones en filosofía haya subido muchísimo. Si digo un 60% igual me paso, pero la cifra era llamativísima. Y bueno, pues yo creo que no es de extrañar, ¿no? Porque es una situación tal de caos en la que nos vimos todos envueltos, ¿no? Recibiendo pues información a través de televisión, de internet, en fin, ¿no? Esa situación en la que de repente los estudiantes se quedaron sin poder ir a clase, encerrados en su casa, necesitando, pues como tú has dicho, Alberto, referencias y demás, que yo no me extraña que la filosofía haya sido vista como una carrera de elección, no como antes se decía, no que iba a filosofía, pues el que no tenía la nota para tal o para cual, era como la opción de tercera, ¿no? Bueno, pues estoy haciendo filosofía porque no me han cogido en tal. No, primera opción, ¿no? Muchísima gente joven está queriendo hacer filosofía y no me extrañaría que también esto explique el que gente joven como Luis, como el propio Daniel Alarcón, que hemos mencionado, pues siga haciendo que esto esté vivo. Aparte de los nuevos temas que se van tratando, como yo decía, con esta polémica sobre las artes, que reúne también a jóvenes y viejos, digamos, o a gente de las primeras oleadas y de las últimas, o que esté, digamos, por su edad en otra generación, que hace que, en cambio, respecto a las cosas mismas, pues estén unidos, ¿no? Discutiendo y discutiendo, pero en plena ebullición. O sea, que es como las ideas no... Es bonito, ¿no? Es interesante ver cómo ideas que se supone que están tan asentadas y que son tan claras del materialismo filosófico, en cuanto se necesitan aplicar para nuevas realidades, no es tan fácil, ¿no? Cómo lo entiende cada uno. Esto es, de nuevo, el antidogmatismo que representa esta revista. Es que David Álvaro González entiende por arte sustantivo esto, y te das cuenta de que alguien que acaba de empezar a estudiar el sistema es capaz de tener otra idea y que en la propia discusión de 2 o 3 personas, al final dudamos acerca de realmente qué significa el arte, pero eso es buenísimo. Quiero decir que eso es la prueba de que están haciendo de verdad filosofía, ¿no? O sea, diálogos aporéticos, por ejemplo, Sí. ¿no? Por dar un nombre clásico de Platón, los diálogos aporéticos, pues nos encontramos con que hay discípulos de Gustavo Bueno de años recientes, no sé qué, que en torno a cuestiones aparentemente que debieran estar claras o que debieran compartir, pues no, a lo mejor tiene una visión diferente, ¿no? De lo que es arte adjetivo, arte sustantivo, y cómo, pero sí, bueno debería, ¿no? Haber definido esto, ¿no? Pero este texto es contradictorio con este otro. Quiero decir que a mí, que últimamente he tenido, ¿no? Tengo reciente la visión de algún teatro crítico, un par de teatros críticos sobre la polémica sobre las artes, me ha permitido verlo así, que no nos debe sorprender, que debiera sorprender o nos debiera parecer que está claro lo que es el arte sustantivo. Pues no lo está. Pero esa es la cuestión, que se está tratando de la realidad en marcha y que no es tan fácil, ¿no? Y que eso es lo que permite que el materialismo filosófico sea una filosofía que concita el interés, ¿no? de los estudiantes, de gente joven que se acerca a él por esto mismo. La variedad de los autores en el Catoblepas ya es una prueba. El que cada uno es de su padre y de su madre, pero clarísimo. O sea, cuando se acusa de secta a la gente que está en el entorno de Bueno, es que no han echado un vistazo al Catoblepas, porque ahí
o sea, que puedes encontrar posiciones tan distintas que si no se genera la polémica no es porque no se pueda. Pues alguien escribe, dice lo que dice y ahí lo pone. ¿Se puede discutir? Sí, públicalo, escríbelo. Como decía, bueno, ¿no? Escríbelo. Ah, pues este autor tiene una idea sobre la historia que no me parece tal. Pues ala, escríbalo. Venga. O sea, no hay nada mejor para una revista que estas polémicas. Así que quiero decir que no es sorprendente que hayamos llegado al número 200. Así que esperemos que tengamos otros, bueno, 200 más, bueno, 100 más, que siga viva, en todo caso. Pues nada, una última ronda si queréis hacer una última aportación y si no, hacemos que descanse nuestro querido Iván. Y bueno, porque yo creo que es el que se merece el descanso. Pobrecito, sí. Nada, nada. Nada, bueno, y tú. No, iba a decir que no tengo nada más que decir. O sea, que Vale. todo tuyo. Nada, yo iba a apuntar lo que decía Tilana de que las polémicas que van saliendo y que no está todo claro, pues evidentemente no está claro porque si el mundo está haciéndose, o sea, que es normal que se conforman nuevas realidades, ¿no? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, lo que ha dicho Tilana antes de la parte de la televisión, ¿no? Que estaba ahí un poco como estancado, pero ahora se está viendo la teoría de las apariencias de bueno, por ejemplo. Pues hablando con Darío Alarcón se puede aplicar, por ejemplo, al tema del género, de los transexuales y los trans y tal, pues se ve que se puede aplicar ahí. O ahora con lo que está saliendo del metaverso, de la realidad virtual y todas estas cosas, pues la teoría de la televisión, yo creo que por ahí tiene, y yo me estoy metiendo a investigar por ahí, yo creo que tiene aplicación. Entonces, que como el mundo se está haciendo, es inevitable que surjan estas cuestiones, yo creo. Porque el sistema no puede estar terminado nunca. O sea, hay que echarlo a correr. Yo, con las polémicas estas que salieron en Santo Domingo y tal, pues yo siempre veo, pues no sé, que se ponga a correr el sistema. O sea, tanto hablar de que si M es no sé qué, no sé, no, ponlo a correr con algo. que es lo que hay que hacer, yo creo. Aplicarlo a la cibernética o pues a esto de los metaversos que está saliendo ahora, la inteligencia artificial, etcétera. Y ahí es donde se va a ver quién tiene más fuerza. Y ahí se verá quién sea más fértil su forma de desvincularse o de irse por otro lado, pues a ver quién es más fértil con las problemáticas, con las cosas, las nuevas realidades que no sabemos qué son, básicamente. Bueno, pues redondamos diciendo que llevan 200 números, más de 3.500 artículos, muchas colaboraciones y, como más o menos hemos insinuado, que nos concitemos para que dentro de 100 números nos vamos a ver si estamos en condiciones. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos. A los tres especialmente, a todos los que han escrito en el Catoblepas y que escribirán, y que nada, que nos veamos por Zoom o por donde sea. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Estar con vosotros. Encantado. Igualmente. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. ¿Así mejor? ¿Eh? ¿Con esta luz mejor? Hola. Mira, he dicho puesto y he dicho, ¿eh? Pues todavía me controlo con el tema de los tacos.